Muy buenas, bienvenidos a una clase más del curso de preparación para la selectividad de inglés. Vamos a continuar con el siguiente tema, que sería el tema, como veis aquí, número 4. Hemos visto por ahora los verbos modales, las pasivas, ¿vale? Las oraciones activas y pasivas, la formación textual o las características textuales de un opinion insight, y hoy vamos a ver las preposiciones, ¿vale? Deciros desde un principio que las preposiciones en inglés son es una lista bastante más extensa de la que tenemos en español. En español nos las aprendimos de memorias el ante, bajo, cabe, con, ¿vale? Pero en inglés, bueno, pues es una lista bastante extensa. Existen las preposiciones simples, como puede ser up, ¿de acuerdo? O puede ser to. Pero también vamos a encontrar otro tipo de preposiciones que son ya un poco más complejas, son las preposiciones compuestas, que van a tener 2 o 3 palabras para formar la preposición, ¿vale? Las preposiciones, como vamos a verlas aquí, van a ser según su función. Por ejemplo, vamos a comenzar con las preposiciones de lugar. Y aunque muchas de ellas ya las conozcáis, porque habréis visto conforme habéis estado estudiando inglés desde el principio, desde la secundaria y demás, habrá otras que quizás no conozcáis. Mi recomendación sería que prestarais muchísima atención y que la estudiarais, ¿de acuerdo? Porque igual que os la pueden preguntar en la parte de Use of English, que sería la de elegir la preposición correcta entre 3 que se os den, también se puede dar el caso de que tengáis que usar alguna preposición en vuestra composición textual, ¿vale? En la última pregunta del examen. Y para ello, pues, deberíais tener un rango de preposición un poquito más amplio que quedarnos en el in, on y poco más, ¿vale? La lista que os pongo ya digo que es muy completa, ¿de acuerdo? Yo de verdad que si fuera vosotros me la miraría detenidamente, ¿vale? No estoy diciendo que las tengáis que saber completamente de arriba abajo de memoria, porque ya veréis que son bastante preposiciones, pero sí sería necesario por lo menos diferenciar entre ellas y poder usarlas correctamente en los textos, ¿vale? Vais a ver que hay muchísimas de ellas que son sinónimos, ¿vale? Y cuando digo muchas es que son bastante. Y su uso casi que es indiferente sean unas u otras, ¿vale? También lo digo desde ya. Entonces vamos a ir viéndolas una a una. Como veis, lo tenéis aquí todas puestas y traducidas. No están ordenadas alfabéticamente, lo cual se me ha escapado un poco, pero bueno. Vamos a ir viéndola una a una, ¿vale? Tenemos on, sobre, en o encima de, ya esa es una de las más conocidas, no me voy a detener en ella. Upon significa sobre, en, encima de, y como pongo ahí indica un poco más de formalidad. In, en o dentro de, at, en. Ya os digo que la diferencia entre on, in y at se verá detenidamente en otra clase, o de hecho más para adelante vamos a ver también unas diferencias entre on, in y at. Inside, dentro de em, outside, justo al contrario. Aquí lo que pasa es que he cometido un error, ¿vale? Sería afuera. Above, encima de, sobre o arriba. Above, cuando pongo encima de o sobre, no implica estar sobre una superficie, sino que está por encima de algo. Es decir, si yo tengo aquí una mesa,
¿vale? Muy mal dibujada, por cierto. Si yo tengo aquí una mesa y aquí arriba de la mesa, en la pared, hay un espejo, pues aquí diríamos que the mirror is above the table. Esto no implica que esté en contacto con la mesa, sino que está en un nivel superior, por encima de, ¿vale? Sobre la mesa. Below sería debajo de. Over, encima de o sobre. Over y above son sinónimos, ¿vale? Estos dos son sinónimos, igual que, perdón, below y under también son sinónimos, ¿vale? Debajo de o bajo. Beneath, de nuevo también sinónimo, bajo o debajo de. Underneath, lo mismo. By, al lado de, junto a. Por ejemplo, la canción de Stay by My Side. Stay by My Side, es quédate a mi lado. Near es cerca de, close to es también cerca de, across a lo ancho de, a través de, al otro lado de, against contra o en contra de, por ejemplo si estás contra la pared, on top of encima de, sobre, arriba, at the bottom of en la base de, debajo, perdón, no debajo, debajo de o en el fondo de. In front of, creo que esa la sabemos. Pasa lo mismo con beside. Cuidado entre beside y besides, porque esto con S significa además, ¿vale? Así que cuidado. Next to, junto a, within, es dentro de o a menos de. Por ejemplo, we can return your money within 10 days, ¿vale? Lo típico que vamos a descambiar algo y te dice te llegará la devolución del dinero en 10 días. Pues eso en 10 días indica un periodo comprendido dentro de los 10 días. Sería within 10 days. Beyond, más allá de, between, entre, among, entre, de nuevo significan lo mismo. Before, delante de o ante. Opposite, enfrente de, frente a. Behind, detrás. Throughout, por todo o a través de todo. La única diferencia entre, tenemos through, que es a través. Por ejemplo, si voy del punto A al punto B, ¿vale? A través de, por ejemplo, si hay aquí un puente. En cambio, si yo pongo throughout, indica, por ejemplo, si hablamos del mundo, throughout the world, es que tú le has dado toda la vuelta al mundo. ¿Vale? Along es a lo largo, perdón, de, around, alrededor de, cerca de o por. Un uso de por ejemplo, sería is there a bank around here? ¿Hay un banco por aquí? ¿Vale? O cerca de aquí, muchas veces son sinónimos, ¿vale? Bien. Las preposiciones de dirección. Las preposiciones de dirección implican que nos movemos de un punto a un punto B. ¿Vale? Es decir, que hay movimiento. Siempre hay movimiento en las preposiciones de dirección. Tenemos up, por o hacia arriba. Down, justo lo contrario, por o hacia abajo. Into, dentro de o hacia adentro. Eso implica que, por ejemplo, si tenemos aquí un objeto y aquí una caja, bueno, el objeto y la caja son iguales. Voy a colorear el objeto, ¿vale? El into significa que yo lo voy a poner hasta aquí, ¿vale? Pasa de estar aquí, la dirección es to, ¿vale? La dirección la indica este to y el in indica que va a quedarse dentro de la caja que tenemos aquí abierta. Out of, de, afuera de o fuera de. Onto, pues
A ver, si tenemos, por ejemplo, onto y está aquí una silla y aquí tenemos una mesa, más o menos, porque las mesas no son muy fuertes, y tenemos por aquí un perro o un gato o lo que sea. Si decimos que va a saltar de la silla hacia la mesa y se va a quedar en la superficie de la mesa, es onto the table, ¿vale? The cat jumped onto the table. El gato saltó hacia la mesa o sobre la mesa. Of, de o fuera de, over, sobre, por encima de, under, justo lo contrario, debajo de o bajo, to, hacia, from, de, desde, towards, es hacia también, away from, fuera de, along, a lo largo de, across, a través de o cruzando, through, a través de, around, alrededor de o por, by, por, cerca de o junto a. Por ejemplo, dices you passed me by. Eso significa que has pasado de largo de, en este caso que tú pasaste de largo de mí, ¿vale? Pasaste de largo y no me saludaste o no me viste o lo que sea. Past, más allá o por delante de, y after, después de, detrás de o tras. Preposiciones de tiempo, tenemos about y around, que son sinónimos, ¿vale? Aproximadamente o alrededor de. Before sería antes de. After sería después de. During, durante. Over, durante. Por ejemplo, con over podemos hablar de she has studied English for over 10 years. Ella ha estudiado inglés por o durante o alrededor de 10 años. For, durante o por, ya vemos que hay 3 casos iguales. Throughout, durante todo. Since, desde, until, hasta. To, para o hacia. Past, pasado. Between A and B, entre A y B. Por ejemplo, we can meet between 7 and 8 p.m. ¿Vale? Podemos quedar entre las 7 y las 8 de la tarde. Within, entre no más de, ¿vale? Es lo mismo que ya hablábamos antes del periodo de tiempo en el que podíamos devolver algo. From, to, till, until, ¿vale? From es desde y podemos utilizarla con to para decir hasta, con till o until, ¿vale? Las 3 significarían hasta. As from o as of, a partir de. By, para o antes de. Por ejemplo, I want the report, quiero el informe, by Monday, para el lunes. Y beyond, más allá de. Importante en lo que hablamos de tiempo, la diferencia entre en y en, ¿vale? On, at e in. Tenemos que on lo vamos a utilizar para los días de la semana, como es Monday, Wednesday, Friday, etc. Para cuando hablamos de un día más la parte del día, por ejemplo, el lunes por la mañana, on Monday morning, como veis aquí. Y para las fechas, por ejemplo, on October 21st. ¿Vale? En con at lo vamos a poner con las palabritas night, midnight and noon. Night es noche, midnight es la medianoche y noon son las 12 del mediodía.
para hablar de los días festivos como at Christmas y con expresiones como at the moment, at the weekend, at present, etc. In, que significa también en, lo vamos a poner con los meses como July, September, January, etc. Con las estaciones del año, winter, autumn, spring or summer. Con los años, por ejemplo, 1995, 1990 o cualquier año, ¿vale? 2015. Con las partes del día, in the morning, in the afternoon, in the evening. Esto es una V, ¿vale? Y con los largos periodos de tiempo, por ejemplo, in the second century, ¿vale? Before Christ, por ejemplo. O in the middle age, en la Edad Media. ¿De acuerdo? En estos casos ponemos in. Estas diferencias entre on, in y at son importantes, ¿vale? Así que hay que estudiarlas muy bien. Bueno, pues nada, ahí dejamos las preposiciones. Como ya os digo, sé que es una lista extensa, pero son muy importantes en inglés las preposiciones, ¿vale? Es una de las cosas más complicadas, pero más importantes. Si os ha quedado alguna duda del uso de alguna de ellas o de sus traducciones, ya sabéis que me podéis preguntar sin ningún problema, ¿vale? Y nada, por aquí lo dejamos y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.